Pues entonces vamos a darle la bienvenida a todos y hoy nos toca la primera parte, bueno, la mayor parte del capítulo 8 de Lucas. Son los versículos 1 al 39. No vamos a cubrir todo el capítulo, pero una buena parte. Y lo que he escogido para el título es la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, los demonios y el corazón, porque siempre hay que buscar una manera, yo por lo menos lo busco, de reducir todo lo que cubrimos tal vez en una frase, porque esto nos ayuda a retener las cosas en la mente, nos ayuda a centrarnos realmente. Bien, bueno, sin ir más lejos, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo y ya empezamos directamente. Señor, gracias te damos por este sábado, por un nuevo día, y pedimos que tú nos ayudes a poder estudiar ese capítulo 8 y que tú nos ayudes también a no perdernos ninguna de las cosas que realmente son importantes y sabemos que tampoco podemos entrar en todos los detalles, pero ayúdanos a tener una vista general correcta y te pido que tú acompañes a todos nosotros y particularmente a mis estudiantes para que puedan sacar un buen provecho de este estudio. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos con el capítulo 8 y aquí ya tenemos el título. Podríamos llamarlo también Semillas, Tormentas y Libertad en el Reino. De todo esto vamos a hablar un poco en esta mañana. Y tal vez una vez más un versículo clave podría ser el versículo 25. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Vale? Pues en esta diapositiva sencilla, pues estoy intentando resumir un poco todo lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, simplemente para tener un poco el contexto, estamos aún en Galilea, en el norte de Israel. Aquí vemos el lago de Galilea. Bueno, sale en inglés, pero yo creo que eso, al tratarse de un mapa, es fácil de averiguar para todo el mundo. Tenemos ahí el mar de Galilea. Aquí está la ciudad de Tiberia o Tiberias, Capernaum, que era la casa donde está la casa de Pedro y que también llegó a ser la casa de nuestro Señor durante un tiempo, ¿vale? Le tenían allí. Entonces, em, todas esas cosas aquí vemos Nazaret o Nazaret. Entonces, esto es la zona donde nuestro Señor en estos primeros meses lleva a cabo su ministerio, lo que hemos ya estudiado por parte. Y hoy en este capítulo 8 vamos a hablar de una zona, bueno, finalmente, aquí al este del mar de Galilea, es una zona que pertenece a un terreno administrativo romano que se llama Decápolis, es la zona de las 10 ciudades, por eso se llama así. Entonces, esto lo vamos a tener hacia el final. Y cuando hablamos luego también del cruce de este lago, estamos hablando de un cruce posiblemente de aquí, de la zona de Cafarnaúm, aquí a esta zona, ¿vale? Para que no sería del norte al sur o del oeste al este, sino más bien pues ese trozo. Pero esto vamos a verlo más adelante. Esta región también se llama la región de los Gerasenos, que es la gente que vive ahí, gente que no tienen trasfondo judío, sino que son de origen pagano. Luego, ahora vamos a ver algunos personajes muy interesantes, nada más empezar este capítulo 8. Y el tema o los temas en términos generales que vamos a tratar es lo que podríamos llamar la fe, el discipulado y el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Bien, con esto ya vamos directamente a
hay capítulo 8 y aquí esto no es no es un error de escribir, es Jesús y sus discípulas, ¿vale? Porque normalmente siempre se habla de discípulos, pues efectivamente los 12 eran discípulos, eran apóstoles, pero obviamente si alguien piensa que Jesucristo solamente admitía a hombres en su, vamos a decirlo, en las personas que le siguieron, pues nos estamos equivocando. Y esto de por sí ya es una, vamos a decirlo así, es inusual, ¿vale? Porque los rabinos y a Jesucristo en su entorno hay que entenderlo como un rabino. A la gente le vio como tal, porque todavía queda la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Vale? Le vio como un rabino excepcional, pero un rabino al fin y al cabo. Y los rabinos no solían tener mujeres en su entorno, ¿vale? Porque, bueno, esto es una cosa que es fácil de sacarlo de los escritos judíos, no de la Biblia, ¿vale? No de la Biblia, ni tampoco del Antiguo Testamento, pero de los escritos que produjeron los fariseos o estos rabinos, que una mujer no se consideraba, digamos, una persona con derecho, digamos, de enterarse de muchas cosas que tienen que ver con la vida pública o la vida espiritual. De hecho, hay rabinos que escribieron muy claro, o que daban, imagínense, que daban gracias a Dios todos los días que no había nacido como, como mujer. Entonces, esto fue el entorno. Por lo tanto, esto para nosotros tal vez no nos llama mucho la atención porque no estamos ya acostumbrados, gracias a Dios, a ese tipo de cosas. Pero hace 2000 años en esa sociedad, la mujer realmente no pintaba nada, ni en la vía pública ni en nada. Por ejemplo, el testimonio de una mujer delante de un juez no valía nada. De hecho, y con esto ya termino ese capítulo desagradable, pues de hecho había rabinos que dijeron claramente, si una mujer cocina y deja la comida quemada, ya es razón para divorciarse de ella, ¿vale? Entonces, nos podemos imaginar que el comportamiento de Jesucristo también en ese aspecto llamó la atención. Y sin ir más lejos, vamos a leer em, este, em, este primer pasaje, que son los primeros 3 versículos, donde dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, ¿vale? O sea, esto era el grupo interior, vamos a decirlo, el círculo anterior, que luego iban a convertirse en apóstoles. Y cuando dice aquí todas las ciudades, estamos hablando de momento de Galilea, ¿vale? De Galilea y las zonas colindantes, o sea, del norte de Israel. Y luego una tercera cosa que dice así, que anunciando el evangelio del reino de Dios. Quiere decir que ahora hay un cambio. Bueno, hicimos con algunos un estudio hace algunos meses, de 4 semanas, creo, sobre el reino de Dios. Y bueno, esto es lo que está anunciando, ¿vale? El reino de Dios es mucho más que la iglesia. El reino de Dios es un nuevo estilo de vida. Esto quiere decir que ahora ha empezado algo completamente nuevo en esa economía divina. Y ahora pues viene a lo que, por eso hice esa introducción. Aquí dice, y algunas mujeres, o sea, están los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, enseguida se les menciona, pero el hecho de que Lucas mencione esto llama la atención, ¿vale? Porque esto no fue la costumbre de aquel entonces. Y aquí hay 3 mujeres particularmente que se les menciona. Seguramente no eran las únicas, pero tal vez eran las 3 que Lucas les consideraba destacables particularmente.
La primera, tal vez la más famosa, que es María, que se llamaba Magdalena. Bueno, Magdalena, ¿por qué? Porque viene de la ciudad de Magdala, que se ubicaba en aquel entonces en la parte de la orilla del mar de Galilea entre Tiberias y Capernaum, ¿vale? Entonces, en medio estaba la pequeña aldea de Magdala, y Magdalena quiere decir que ella era una bueno, María que vino, procedía de allí. Y aquí pues Lucas añade de que de ella habían salido 7 demonios, ¿no? Entonces, bueno, de demonios más adelante vamos a hablar. Esto es uno de los prerrogativos de lo que Jesucristo hace, precisamente de expulsar demonios. Em, y dije en su momento que había pocos momentos en la historia del reino de Dios donde vemos tantos encuentros con demonios, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque ahora parece como si el infierno pusiera todos sus esfuerzos en contra de Jesús, ¿vale? Por eso tenemos estos encuentros continuos con gente poseída, como lo vemos también más adelante. Bueno, la segunda mujer que aquí se menciona particularmente es Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Esto es muy interesante porque no hay que olvidar que Lucas escribe para Teófilo, que era oficial romano, y muy probablemente ese Teófilo conocía a este Chuza, ¿vale? Por eso Lucas lo menciona, es un dato histórico, pero también seguramente para Teófilo un dato interesante porque parece que conocía a la familia. Em, Intendente de Herodes, lo cual quiere decir que era una persona clave en el entorno de Herodes. Estamos hablando de Herodes, el tetrarca de Galilea, ¿vale? No, no Herodes el grande, el que mataba a los niños, porque este ya murió, era un hijo suyo. Quiere decir que una mujer, digamos, de influencia o de un rango social muy importante en aquella sociedad. Y luego la tercera que se menciona es Susana, de la cual no se dice más, pero ahora viene lo que dije antes, que seguramente no eran todas, porque dice, y otras, no pocas, muchas. O sea, quiere decir que las que siguieron a Jesucristo no solamente eran 3 elegidas en ese sentido, sino había muchas mujeres, muchos salen aquí en el anonimato, pero que obviamente querían escuchar lo que él tenía que decir, y no había nadie que se lo impidieron, ¿vale? Y además ahora viene una frase que me parece particularmente interesante. Esas tres se mencionan, bueno, posiblemente por su rango social, por su importancia, pero luego dice que le servían de sus bienes. O sea, otras muchas, esas tres que le servían de sus bienes. Entonces, muy curioso porque parece que en esa parte del ministerio de Jesucristo, Él lleva a cabo su ministerio, humanamente hablando, con la ayuda de mujeres que ofrendan, ¿vale? Diríamos hoy. O sea, quiere decir que, claro, por supuesto, Jesucristo hubiese podido sacar una moneda de oro de la boca de un pez todos los días, si él hubiese querido, o podría haber creado el oro de la nada para pagar los gastos. Pero, en primer lugar, hay que tomar en cuenta de que estamos hablando aquí de 13 hombres, o sea, incluyendo a nuestro Señor, que tienen que comer, ¿vale? Que tienen sus gastos. Unas sandalias normales y comunes en aquel entonces desgastaban, según los testimonios que tenemos, después de 200 o 300 millas, o sea, después de 400 kilómetros. Entonces había que repararlos. Bueno, había gastos continuamente. ¿Y quién pagaba esto? Pues aquí tenemos la respuesta. Muchas mujeres que por alguna razón podían dar algo, bueno, posiblemente alguna que otra mucho, como en este caso Juana, otros tal vez no, pero de lo que aportaban, pues sufragaban el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Bien, entonces, a ver. Entonces,
podemos llegar a esa conclusión y esto me parece muy importante que Lucas hace ese inciso, que el Evangelio incluye a mujeres como colaboradoras clave desde el primer momento. ¿Vale? Luego, la cosa sigue en el libro de los Hechos eh, continuamente. Podríamos seguir continuando entre los primeros mártires de la iglesia primitiva. Muchos de ellos eran mujeres, ¿vale? Los primeros testigos de la resurrección era precisamente una de ellas, María Magdalena, ¿vale? Y así podríamos seguir. No puedo ahondar más, pero me parece esto un dato particularmente interesante, sobre todo si lo comparamos con lo que había en su momento en aquel entonces. Bien, bueno, en algún momento aquí no se especifica el lugar. em, Jesús para en el camino. em, Había una gran multitud, obviamente, y es el momento cuando Él nos cuenta una de las parábolas más conocidas. Entonces, de momento, yo leo la parábola que todos conocemos. Y luego el Señor mismo nos va a dar el significado de esto, pero vamos a leer los versículos 4 al 8. Y dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando esas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esa última parte él lo gritaba, ¿vale? Cuando dice a gran voz, porque es obviamente lo más importante, el tema de los oídos. Ahora, nos imaginamos que esto era en su entorno natural, posiblemente incluso a la vista de esa gente había un campesino que sembraba, ¿vale? Entonces se podía ver lo de las aves, claro, no el crecimiento, pero esto era algo, se podía ver con seguridad un camino, se podía ver los pedregales, se podía ver también las plantas, los cardos, los espinos que luego ahogan, tal vez de años pasados, lo que debería haber salido y no salió. Entonces, bueno, podemos decir que, claro, yo lo he escuchado mucho, que Jesús cuenta esas cosas para que la gente entienda mejor. Pero no es así, ¿vale? Porque la gente no entiende. ¿Y por qué no entiende la gente? Porque le falta la antena espiritual, ¿vale? O sea, tú puedes contar ese tipo de cosas, incluso lo puedes contar hoy en día a alguien que no conoce esto y lo que es la solución, y tampoco va a entenderlo, ¿vale? Eso lo entiendes cuando alguien te da la llave para abrir esa puerta. Entonces, esto es lo que se lee muchas veces, bueno, esto sirve para que la gente entiende mejor. No, no la gente en términos generales. Y Jesús lo dice, a vosotros es dado el entender esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa gente, los discípulos y los que están con él, tienen la llave para entenderlo. Los demás no lo van a entender. ¿Y cuál es esa llave? Bueno, aparte de tener la explicación de parte de Jesucristo, es el Espíritu Santo, ¿vale? O sea, el mismo que inspiró las Escrituras es el mismo que nos ilumina a entender. Y eso tal vez muchos de nosotros, a mí me ha pasado, y tal vez a más, em, que antes de conocer a Jesús, yo intentaba leer la Biblia en varias ocasiones. Bueno, aún siendo adolescente, y no lo entendió, ¿vale? Pero no por el idioma, sino porque me faltaba el entendimiento. Una vez que llegué a conocerle,
pues muchas de las cosas lo entendí perfectamente sin ayuda ni siquiera de un comentario. Bueno, no todo, obviamente, pero las grandes líneas de repente quedan perfectamente entendibles. Bueno, de esto estamos hablando. Em, y con esto vamos a seguir. Entonces, el propósito, ¿vale? O sea, esto es un inciso muy interesante, estos versículos 9 y el versículo 10, porque nos ayuda el por qué, ¿vale? ¿Por qué Jesucristo hace esto? Entonces, vamos a ver. La pregunta de los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Porque ellos tampoco lo entendieron. Dice, vale, Jesús pone ese ejemplo porque es más fácil ahora entender el secreto del reino de Dios, se siembra la semilla de la palabra de Dios. ¿Tú crees que los discípulos lo habían entendido? Pues te equivocas, ¿vale? Porque si no, no lo hubiesen preguntado. Pero la respuesta de Jesucristo es muy interesante. En el versículo 10, cuando dice, a vosotros es dado, ¿vale? No vosotros sois más inteligentes, es dado. ¿Quién lo da? Dios, ¿vale? O sea, aparte de Dios no hay nada que hacer. Es un privilegio, es un regalo. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Bueno, misterio no es una cosa, bueno, ahí secreta, una cosa pues mística. No, misterio en el lenguaje del Nuevo Testamento significa que se revela algo que hasta el momento no se ha revelado, ¿vale? Entonces, quiere decir que esto es algo, o sea, Jesucristo no dice a los discípulos, bueno, ustedes parece que son tontos, porque no pillan la idea. No, Jesucristo dice, bueno, es normal que ustedes no entienden, pero ahora ustedes van a tener el privilegio de saber lo que esto significa, porque es un misterio. Quiere decir que lo que eso significa hasta el momento no ha sido revelado claramente. Em, y luego añade en el versículo 10, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, ¿quiénes son los otros? Los otros son aquellos que ya de entrada tienen un bloqueo contra la verdad del Evangelio. O sea, todos aquellos que se acercan a Jesucristo no por fe, no con un corazón abierto, sino llevados por sus propios prejuicios, por su arrogancia, porque se creen superiores, porque se creen que no necesitan a nadie que les enseñe nada, porque ya lo saben todo. Entonces Jesucristo dice, em, ellos ven, ellos escuchan, pero ni se enteran de lo que ven, ni entienden lo que escuchan. Ahora, tú me dices si esto no es una excelente característica de lo que pasa en este mundo. Tú nunca te has encontrado con gente que les has explicado todo razonablemente bien y sin embargo no lo captan, ¿vale? No lo captan porque no quieren captarlo. Entonces, esto es lo que hay. Eso suena brutal, pero es una verdad. Y además, eso se basa en un texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Y esto es muy interesante porque esto es la historia de la llamada de Isaías, ¿vale? Nada menos. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Y luego sigue, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón se entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Bueno, esto es fuerte, porque quiere decir, donde se predica el Evangelio, y Pablo habla de esto, cuando él dice que el Evangelio para algunos es olor a vida y para otros olor a muerte. Donde se predica el Evangelio, esto ocurre.
El Evangelio tiene un doble efecto. Tiene un efecto sanador para algunos y tiene un efecto devastador para otros. Ambas cosas forman parte del propósito del Evangelio. Nosotros solemos solamente contar los convertidos, nos jactamos con los números de gente que se juntan con nuestras iglesias. Está bien, yo no digo que esto no hay que hacerlo, pero nos olvidamos frecuentemente que Pablo lo dice, el Evangelio cuando se predica ya ha cumplido su propósito, ¿vale? Porque eso de los números, de los efectos, esto no nos incumbe a nosotros. Tú predicas el Evangelio y hay 100 personas que te escuchan y los 100 lo rechazan y tú piensas que has fracasado, te equivocas. Ha sido un éxito, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa palabra que tú predicaste ha hecho precisamente lo que tenía que hacer. Esto cambia completamente nuestra visión de las cosas. El éxito del Evangelio no es que haya 100 convertidos. El éxito del Evangelio es que se haya predicado a 100 personas. ¿Ok? Ahora, si encima hay personas que lo captan, esto no es tu responsabilidad. Eso es la responsabilidad del Espíritu Santo que hace esa obra. Y si en vez de iluminar, cierra corazones, esto no nos incumbe a nosotros, ¿vale? Nuestra tarea es predicar, es compartir, es dar el Evangelio, porque la gente no tiene escrito en la frente lo que va a ser de ellos, ni su disposición espiritual. Esto no nos incumbe. El Señor dará su resultado en su momento. Y esto es el secreto, digamos, de esa historia. Bien, ahora Jesucristo, bueno, este lo hemos tenido. Jesucristo ahora nos explica esa parábola. Y bueno, es conocida para todos aquí que tienen un poco estas cuatro tierras para que nos hagamos una pequeña idea. O sea, va de lo peor a lo mejor. Em, y voy a leerlo del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Bueno, para nosotros nada nuevo, ¿verdad? Para los discípulos, obviamente sí. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Una vez más, imagínate que tú compartes el Evangelio. Has visto gente que no responde o responde de una forma incluso agresiva, rechazándolo. Eso es la realidad espiritual que hay detrás de esto, ¿vale? O sea, cuando tú hablas de Jesucristo, una de esas cuatro cosas va a pasar, ¿vale? Y esto quiere decir que este evangelio que tú compartes es vivo, porque causa una de esas reacciones. Luego, el segundo, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, de esto tenemos algunos ejemplos incluso en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, en su segunda carta, habla de gente que ha naufragado en la fe en este sentido. Y luego el tercero, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bueno, lo primero son ahogados por pruebas, por momentos difíciles. Los segundos son ahogados en ese sentido o fracasan por los placeres de la vida. O sea, pueden ser ambas cosas. A unos les va demasiado bien y a otros les va demasiado mal, porque siempre podemos tener una excusa. Y finalmente, lo que tenemos en el versículo 15, la buena tierra, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora viene la pregunta del millón. Entonces, de todos estos, ¿quiénes son
los que verdaderamente creen. Y la respuesta es, obviamente, solamente los últimos, ¿vale? Es evidente la enseñanza apostólica, por ejemplo, Juan lo resume así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, mm, tanto el primer, el segundo y el tercer grupo demuestra por sus acciones que nunca han creído realmente, ¿vale? Parecía como, pues en el segundo y el tercer grupo, parecía que esto iba a dar tal vez fruto, pero al final, pues no, llegó a ser que no. Bien, bueno, esto es lo que nuestro Señor nos enseña sobre algo tan fundamental que es la predicación del Evangelio del reino de Dios. Y esto ahora nos lleva, y él mismo sigue con el siguiente tema que tiene que ver con eh, la lámpara y el candil. Bueno, si lo de la semilla es un ejemplo de lo que es la palabra de Dios, pues otro ejemplo sería el tema de la lámpara. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en el versículo 16 al 18. Em, Jesucristo enfatiza esto, ese efecto que tiene la predicación del Evangelio. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Y yo creo que cuando Jesús cuenta esto, porque Jesús tenía, bueno, tenía un toque de humor muchas veces en lo que él dice. Por ejemplo, lo del camello y de la aguja, bueno, era, claro, era distinto de nuestro tipo de humor, pero yo creo que la gente se sonreía en aquel entonces. Tal vez algunos se rían a carcajadas, porque claro, tú enciendes algo y lo metes debajo de la cama, bueno, esto es absurdo, ¿vale? Em, n- dice versículo 16, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y esto es muy interesante. Puedes hacer ese experimento tú con un mechero o con una sola cerilla. Si la enciendes, tú puedes iluminar una catedral. ¿Vale? Si la catedral está completamente a oscuras, es suficiente, da suficiente luz para ver lo más esencial, para que no te das con la nariz contra la pared o con el pie contra un banco. Y sin embargo, si solamente esa cerilla se apaga o esa pequeña vela, queda todo a oscuras. Entonces, es un ejemplo excelente que nos enseña la eficacia del Evangelio. Aunque tu luz sea pequeña, aunque tal vez tú te crees muy al inicio y dices, ¿y yo qué voy a poder hacer? Pues tu pequeña luz puede iluminar todo un vecindario, ¿vale? De gente que vive en la oscuridad espiritual. De eso estamos hablando. Y Jesucristo pues sigue con ese tema, porque versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso lo hace la luz, ¿vale? La luz nos ayuda a ver lo que hay. Entonces, esto pueden ser cosas positivas o cosas negativas. Bueno, aquí él está hablando de las cosas negativas. Mm, Alguien ha dicho de nuestros tiempos, en tiempos como nosotros, decir la verdad es un acto de heroicismo. Y esto quiere decir que cuando todo es oscuridad, lo que tú digas como verdad de Dios va a dar luz a la gente. Y si apagan tu luz, van a quedar en la oscuridad completa. Esto es el gran privilegio que tenemos como em,
portadores de la luz. Y esto realmente es uno de nuestros privilegios que tenemos, dar luz al mundo. Sí, el mundo no siempre nos lo va a agradecer, pero esto es la idea. Y ahora, ante esas cosas, él ahora habla de aquellos que deberían ser los recipientes de esa luz y usa otro símil. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Eso tiene que ver, o sea, del ver ahora vamos otra vez al oír. Y esto es algo que por defecto nos cuesta, ¿vale? Tenemos que aprender a escuchar. Nadie de nosotros escucha con facilidad porque tenemos la desagradable facilidad de no escuchar bien, sino de escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Somos muy selectivos en esto. Y esto lo aplicamos a la palabra de Dios. Y Jesús dice, hay otra ley en el reino de Dios que puede sonar brutal, pero que es así. Una persona que cierra su oído y que no escucha y que se cree que sabe suficiente, todo lo que él cree que tenga se le quitará. O sea, al final queda con las manos completamente vacías. Sin embargo, una persona que aprende a escuchar, que lo acumula, es una persona que recibirá más. Quiere decir, si tú no escuchas lo que Dios tiene que decirte, al final te vas a quedar con nada. Pero si tú escuchas y lo valoras, entonces Dios te va a dar más. Esa es la razón por que algunos progresan muy bien en el estudio de la palabra de Dios y otros se quedan atrás y finalmente abandonan. Aquí tenemos la solución, porque esto es una ley en el reino de Dios. Si tú no valoras lo que recibes, esto lo que tú crees tener, dice, bueno, ya sé suficiente. Bueno, si tú llegas a decir esto, sé suficiente, dices, vale, prefiero perder todo lo que tengo y me quedará sin nada al final. Bueno, esto creo que nadie de nosotros quiere. Si no queremos más, quiere decir, em, en la medida que yo aprecio esas cosas que Dios me da, en esa medida Dios me va a dar cosas nuevas para seguir avanzando. Bien, ahora después de esto tenemos un ejemplo, ¿vale? Lo que esto podría significar y es una situación familiar. Es también cierta curiosidad de lo que tenemos aquí. Bueno, no sé, me imagino que unos cuantos de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, donde ya saben que a María se le atribuye cosas que no son correctas, ¿no? Teológicamente. A mí siempre me ha llamado la atención de que en los evangelios María, por regla general, no sale bien parada, ¿vale? Casi nunca cuando se menciona a María, se le atribuye, digamos, esa casi áurea de superioridad a todo el mundo. Es todo lo contrario, ¿vale? Y aquí tenemos uno de esos incidentes, dice 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Bueno, si leímos otros evangelios, nos damos cuenta que por lo visto lo intentaron varias veces, ¿vale? Entre otras cosas, creo que es Juan quien lo dice, porque pensaban que a Jesús se les habían fundido los plomos, ¿vale? Para decirlo de alguna manera. Que se había vuelto loco y querían cogerle para decir, bueno, te vamos a mandar de vacaciones a ver si entras un poco en tu sano juicio, ¿vale? Y aquí, bueno, ellos vienen
Y nadie dice, aquí viene la Virgen María, por lo tanto, abrirle paso para que ella pueda llegar fácilmente a su hijo. De eso nada, nada de nada, ¿vale? O sea, nadie ni se incomoda de abrirles el camino. Y es muy probable que algunos por lo menos sabían quiénes eran. Y eso indica otra cosa, que su familia en ese momento no entiende nada, ¿vale? No entiende nada. Están completamente a oscuras en cuanto a su entendimiento del propósito de Jesucristo. Luego finalmente se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y la respuesta de Jesucristo te puede dejar seco. Entonces él responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lo cual implica de momento ni oyen la palabra de Dios ni la hacen, porque sabemos de sus hermanos que no creen. Dos de ellos finalmente llegan a creer porque Él les aparece, ¿vale? Como Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15. De otros, pues no lo sabemos. De María, por supuesto, sabemos que ella también finalmente entendió, pero en ese momento parece que les falta esa luz. No lo entienden. Solamente ven que Jesús se está metiendo en problemas y yo quiero rescatarle con todas las buenas intenciones del mundo, pero completamente errante en cuanto a la veracidad de sus intenciones. ¿Qué conclusión sacamos para nosotros? Bueno, obviamente también para nosotros tiene una aplicación que en ese sentido podemos decir que la sangre de Cristo es más espesa que la sangre familiar, ¿vale? Y esto quiere decir que sí, nuestras familias son importantes, pero a la hora de la verdad, las que son nuestras familias son aquellos que obedecen a Cristo. Y a veces pues hay que escoger, ¿vale? Creo que algunos hemos vivido lo que puede significar esto, una división en tu propia familia, porque hay gente que no entiende. Y esto duele mucho, pero esto es lo que vemos aquí. Bien, la verdadera familia. Entonces, después de esto, viene otra de las historias muy conocidas, que es la de la tempestad. No necesariamente al día siguiente, porque aquí dice, aconteció un día, ¿vale? Todavía estamos en ese entorno del mar de Galilea. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Bueno, ya les enseñé más o menos en qué zona. Em, Bueno, explico por qué. Bueno, porque de esas multitudes, pues ahora Jesús quería darle un momento de descanso a sus discípulos, porque la parte oriental del mar de Galilea está deshabitada. Por cierto, hasta el día de hoy, ¿vale? No hay ciudades importantes en la orilla oriental. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Por cierto, otra pregunta más de Jesucristo. Y atemorizados se maravillaban y se decían, y ahora otra vez viene la pregunta, ¿te acuerdas lo que dije la última vez? Todavía estamos en la cuestión, ¿quién es Jesucristo? Porque la gente no lo capta, ¿vale? Ahora los discípulos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Em, Jesús obviamente no solamente es el Señor sobre las enfermedades y como vemos sobre los demonios, sino también sobre la naturaleza. Y esto es interesante porque vemos que Él reprende
al viento y las olas, o sea, habla como si se tratase de personas. Y hay un salmo, realmente si los discípulos hubiesen tenido la formación teológica que ustedes tienen, pues hubiesen dado en la respuesta correcta, porque hay un salmo, el Salmo 107, donde parece se describe esa situación. Mira, te voy a leer algunos versículos a partir del versículo 25. Tú misma dirás, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahvé en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿A que esto no es una palabra profética? Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Bueno, es exactamente lo que está pasando aquí. Ahora, ¿quién hace esto? El Salmo da la respuesta, Yahvé. Quiere decir que con esto, ¿qué quería decir Jesucristo? Yo soy Dios. ¿Vale? La pregunta al final, ¿quién es este? Pues tiene su respuesta en ese salmo. Todavía no son capaces de hacer esa conexión, ¿vale? Porque solamente Dios puede hacer esto. Bien, bueno, ahora finalmente llegan a tierra. Aquí he puesto un pequeño mapa. Esto es el mar de Galilea aquí. Y aquí esa zona oriental, aquí tenemos Gadara y aquí tenemos Gerasa, porque ese hombre con el cual se van a encontrar ahora, a veces llamado un Geraseno, posiblemente porque viene de la ciudad de Gerasa aquí, y a veces un Gadareno. ¿Por qué? Bueno, porque era la ciudad a la cual pertenecía esa zona, ¿vale? Esto es la respuesta, porque tiene esos dos nombres. Entonces es una zona de Decápolis prácticamente inhabitada solamente em, por paganos, por gentiles. Aquí, por cierto, la ciudad de Peia, ¿le suena? Pues ahí se huyó la iglesia de Jerusalén en su momento, perteneció a Decápolis, ¿vale? Bien, entonces allí llegan, es la zona y allí tienen una respuesta desagradable. Bueno, Jesús no, porque lo sabía, pero los discípulos. Y voy a leer el versículo 26 al 29. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, aquí realmente Jesús se encuentra de una forma tremenda con este hombre endemoniado. Bueno, que no solamente tiene un demonio, porque tiene muchos, como vemos a continuación. Obviamente es uno de los ejemplos donde nos damos cuenta que el reino de Dios choca con el reino diabólico, pero claro, el reino diabólico pues tiene que plegar velas. Quiere decir, esto es uno de los ejemplos del triunfo del reino de Dios. Cuando Jesucristo dice, yo vi a Satanás caer sobre la tierra, esto nos demuestra que finalmente han llegado los últimos momentos del poderío demoníaco, porque cuando Jesús se enfrenta con ellos, los demonios ya no pueden hacer nada. Y esto es realmente uno de los grandes mensajes del reino de Dios. Nosotros no tememos ni a demonios ni al diablo, porque han sido vencidos en la cruz.
¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de estos. El pobrecito está completamente por los suelos, atormentado por espíritus inmundos. Y ahora lo que leemos a continuación es, podríamos llamarlo un exorcismo bíblico, ¿vale? No, no como esas cosas que vemos hoy en día muchas veces por la televisión que no tienen nada que ver, ¿vale? Que eso ya tal vez hablaremos en otro momento. Porque aquí vemos que realmente cómo deberían ser las cosas. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, esto es muy curioso lo que viene ahora, porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué Jesús entra en ese trapicheo con los demonios? Bueno, primero vamos a constatar que Jesús no lo hace. O sea, Jesús no dice, bueno, vale, ustedes pueden entrar a los demonios. Él simplemente se los permite. Era su deseo, él lo permite. Luego, estos cerdos, ¿qué hacen? Bueno, se matan, con lo cual, con demonios incluidos, van al abismo, ¿vale? Por doble vía, al abismo real, y esto implica que van allí precisamente a donde no querían ir. Entonces, muchas veces esto se entiende completamente mal, ¿vale? Jesús no les da una opción benevolente, o una opción que les deja mejor parado para que ellos puedan seguir haciendo sus estragos. O sea, lo que hace Jesús, vale, ustedes quieren entrar en los cerdos, pues adelante. El resultado será lo mismo. Y de paso, eso de los cerdos implican qué tipo de naturaleza tienen, ¿vale? Porque un cerdo es un ser inmundo, o sea, hasta el día de hoy se usa en este sentido. Bueno, entonces, esto es otra, para decirlo así, lección visual de lo que hace Jesús, ¿vale? Dice versículo 32, bueno, vamos a seguir adelante. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Bueno, esto nos indica, por cierto, que esto es una zona de paganos, ¿vale? Porque eso en Israel no lo tenías. ¿Por qué cerdos? Bueno, porque los romanos comieron carne de cerdo, los judíos no. Entonces, estos cerdos estaban para facilitar carne a los romanos, jamón, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, em, le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, bueno, esto es el tema. Jesús vence sobre ellos van a su destino y ahí se quedan, encerrados hasta el día del juicio. Quiere decir, Jesús está limpiando la tierra de demonios, ¿vale? Eso es muy importante. Donde se predica el Evangelio, donde avanza el Evangelio, no hay sitio para demonios, ¿vale? Porque para nosotros eso de tener miedo a los demonios o algo así no es una opción, para nada. Bien, entonces, bueno, segundo, vamos a seguir con esto. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad, y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora, antes no tuvieron miedo, ¿no? Ahora sí tienen miedo, pero ahora se aplica lo que antes aprendimos. Esa gente ve, esa gente ha escuchado, no lo quieren porque solamente ven que nuestros cerdos se han ido al fondo del lago, y es lo único que les interesa, por lo tanto, se quedan en tinieblas, ¿vale? Pero el hombre que fue liberado ahora aprende y está con Jesús y quiere quedarse con él. Dice el versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces piensas que todos gritarían aleluya. Dice, bueno, qué cosa más tremenda nos ha acontecido. Pero verás lo que pasa.
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Yo recuerdo, en una ocasión me ha pasado esto. Estuvimos predicando el Evangelio en el centro de Madrid, y al lado había una tienda. Y el dueño de la tienda, al predicar el Evangelio, salió y me dijo, miren usted, yo sé que ustedes tienen permiso para hacerlo, pero les ruego que se aparten de mi tienda. Incluso les doy dinero para apartarse de mi tienda porque me están espantando la clientela. Entonces, yo inmediatamente tenía que pensar en esto. Ellos ven la pérdida del evangelio, pero no ven la pérdida de su alma, ¿vale? Ellos lloran por los cerdos, pero no lloran por el estado perdido de su propio ser. Y es un calco de lo que muchas veces ves en este mundo. La gente no entiende. ¿Y qué pasa? Lo poco que tienen se les va a quitar, exactamente como Jesús lo dijo anteriormente. Em, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Él no dijo, bueno, no, pero tengo que quedarme aquí y les voy a predicar el evangelio. ¿Quieren escucharlo o no? Jesús dice, muy bien, yo me voy. ¿Vale? Entonces, esa frase corta, Jesús entrando en la barca, se volvió, lo encuentro como uno de los más terribles en todo el Nuevo Testamento. Eso es el resultado cuando hay gente que no quiere saber nada. No es para montar un espectáculo, tal vez es para hacer las maletas y irse a otro lugar. Entonces el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, ¿vale? Él sí que quiere, él quiere tener más. Pero Jesús le despidió diciendo, bueno, y ahora vamos a tener el primer, bueno, esto no le mostraba antes, vamos a tener el primer misionero pagano, ¿vale? Es la primera vez que tenemos una persona que no era judío que recibe de parte del Señor Jesucristo ese mandamiento de predicar. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No sabemos lo que iba a hacer de él luego, la Biblia no lo dice, pero él inmediatamente responde, dice, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De hecho, en el versículo paralelo, en Marcos 5:20, leemos algo más tremendo aún. Aquí dice, em, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, o sea, en todo el territorio, ¿vale? No solamente en su ciudad. Entonces, tremenda predicación que había seguramente allí en Decápolis. Y si quieres, luego miras el versículo de Marcos 5, de Marcos 5:20. Bien, a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Muy rápidamente, tenemos algunas verdades centrales. Es la autoridad sobre corazones. Tenemos verdad central también la autoridad sobre la creación y como verdad central la autoridad sobre los demonios. Y la pregunta queda, ¿cómo respondes cuando Jesús pregunta dónde está tu fe? ¿Vale? Es un desafío para todos nosotros. Y luego otra pregunta que luego puedes pensarlo tranquilamente, ¿qué cerdos entre comillas en tu vida impiden recibir a Cristo plenamente? Bueno, aquí me imagino que estoy hablando a creyentes, pero es una pregunta que tú tal vez puedes pasar a otro que se está dudando todavía lo que quiere. Y tal vez nos llevamos esto, cuenta lo que Dios ha hecho por ti, porque eso nadie puede ponerlo en duda, ¿vale? Nadie puede poner en duda lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pueden negar a Jesús, pueden negar la Biblia, pero no pueden negar lo que tú has vivido. Por lo tanto, es una buena idea de hacer esto. Bien, bueno, con esto termino. Y si por si acaso hay preguntas o alguien tal vez quiere
añadir otro detalle, pues adelante.